el link. ¿Qué diferencia tiene? Pues nada, que en la de YouTube solo sale mi pantalla, pues. Mm, Vamos a empezar a hablar hoy entonces de análisis de riesgo. Vimos la clase pasada algunas generalidades, algo como introductorio, y los dos primeros procesos, las dos primeras partes, pues, dentro del proceso de gestión de riesgo, que era planificación e identificación. Les pedí que revisaran ese caso que íbamos a empezar hablando, era muy rápido de leer, ¿no? Y algo muy general, muy sencillo. Eh, Vamos a empezar por ahí. Les dije no lo voy a evaluar ni a preguntar de eso, pero si alguien vio el video que les dejé, chévere. Eh, si no, pues bueno, les sugiero verlos, es material simplemente. Y si indagan un poco de la hoja de vida de esa persona, eh, no, pues es una autoridad en temas de riesgos de proyectos, ¿no? Entonces sí me parece muy interesante y es muy reciente, es de enero del año pasado. Sí, de enero del año pasado. Mm, Hubo algo que no mencioné, un poco por la costumbre de que le doy ese curso a personas que ya han visto varias asignaturas en la especialización y pues además son personas que ya están trabajando en proyectos. Y puede parecer una bobada, pero quiero que quede claro qué diferencia hay pues entre gerencia de proyectos, gerencia de empresa, ¿no? Vamos a delimitar de todo lo que estamos hablando, ¿no? No estamos hablando de administración de empresas, de finanzas corporativas, ¿no? Estamos hablando de proyectos específicamente, ¿no? Hace parte de la especialización en gerencia de proyectos. ¿Qué diferencia tiene entonces, pues, eh, no sé, gerencia de una empresa y gerencia de un proyecto? Cuando hablamos de un proyecto hablamos algo delimitado, algo que se termina, tiene un inicio y un fin, ¿no? eh, y ya, mientras que una empresa se espera que perdure, ¿no? Yo administro una empresa para que continúe a través de los años, un proyecto no, ¿no? Tiene un inicio, un fin, unos recursos limitados, bueno, y si ya igual con la empresa, temas de economía, por eso es que tenemos que estudiar gerencia de proyectos, ¿no? Porque si yo pudiera gastar en tiempo, en dinero, en lo que fuera sin ninguna restricción, pues simplemente lo gasto y ya y no busco la manera más eficiente de administrar ese proyecto. ¿Mm? Aquí en riesgo, pues por supuesto, eh, les decía, hay sucesos que hacen que se incrementen los costos, que se termine fuera del tiempo presupuestado, que se retrase, bueno, que se pare el proyecto, a veces que se abandone. Yo no sé qué tanto sigan ustedes noticias, pero hay proyectos que empiezan y no dio resultado, abandonado. Eh, y en riesgo justamente lo que hacemos es considerar eso, parte importante, toda la planeación y el presupuesto que se elabora, pero llegamos a mirar mmm, qué tan qué tan volátil puede llegar a ser, ¿no? Qué tan cierto, tan certero pues pueden ser esos cálculos que hicimos o pueden llegar a haber muchas variaciones, ¿no? Listo, ya dicho eso, eh, aquí vamos a hacerlo voluntariamente. Bueno, primero, ¿quién quiere contextualizarnos, contarnos de qué se trata, pues que leyeron? ¿Nadie? Adelante, bien. Pues, profe, pues el caso era de una empresa que iba a lanzar un nuevo producto y pues cuando fueron a presentar el plan de riesgo al sponsor, pues este se dio cuenta que tenía más de, si no estoy mal, eran más de 100 riesgos
y pues él no le parecía como muy, o sea, no le parecía lógico que hubiera tantos riesgos, pero pues el que estaba a cargo de diseñar ese plan le dijo como que no se preocupara, que igual después ya cuando el producto ya estuviera en desarrollo y se fuera a sacar, pues muchos de esos riesgos se iban a eliminar, pero pues al sponsor no le parecía porque igual ya se había invertido mucho dinero y mucho tiempo haciendo ese plan de riesgo y pues temía que después se saliera el presupuesto inicial para realizar nuevamente otro plan de riesgo ya cuando el producto se estuviera haciendo, se estuviera realizando. Ok, Julián, gracias. Listo. Y entonces ya contextualizados, otra persona, empecemos con la primera pregunta. Mm, ¿Sí se dio un plan de gestión de riesgo o no? Adelante, Álvaro. Profe, pues yo considero que no, porque realmente no hay como un plan de acción para realizar esa gestión, sino que simplemente como que los identificaron, hicieron un listado y ya. Además, pues siento yo que como que no los agruparon ni nada, entonces pusieron los 100 riesgos, entonces yo considero que simplemente hicieron un listado de los riesgos. Vale, Álvaro, muchas gracias. Y efectivamente, creo que uno de los principales objetivos, o por lo menos de lo que yo busco con este caso, es que quede claro tal cual, que yo haga un listado de riesgos, que yo identifique los riesgos. Eso no es ningún plan de gestión del riesgo, efectivamente, ¿no? Algo vimos la clase pasada, primero parte efectivamente de un plan, ¿no? Y claro, parte de ese plan es la identificación de riesgos. Eso sí, no va a decir que no, pues, pero es una pequeña parte dentro del plan. Y de ese plan, que efectivamente es una hoja de ruta, una guía, qué se va a hacer, cómo, cuándo, de qué manera, todo lo que vimos la clase pasada. Y efectivamente ahí pues ya se identificaron los riesgos y, y ya, algo así como si me devolviera las diapositivas de la clase pasada, cuando llegábamos a un checklist de riesgos, ¿no? Que yo les decía, sí, efectivamente hay que verificar cuáles sí, cuáles no, ¿no? No sé, que cuando hablábamos de la lluvia de ideas, que no sé, empezamos aquí a botar ideas, y después nos ponemos a revisar y este se va, este sí es riesgo, este se va, este sí es riesgo. Es normal ese proceso, pero claramente no es un plan de gestión de riesgo. Ojo, muchachos, si yo llego a una empresa y pues sí, me dicen estos son los riesgos que tenemos identificados, chévere, pero tiene que detrás de esos riesgos que están identificados haber un plan, una documentación. Ok, cómo se gestiona el riesgo en la empresa, ¿no? Y luego que se identifican, qué se hace con esos riesgos, ¿no? Cómo se hace. ¿Listo? Gracias. Espera, lo pongo un poquito más grande que me... Ahora, el gerente del proyecto es efectivo con la gestión del riesgo, pues. Muchachos. No sabe, no responde. ¿En cuál, profe, la segunda? Sí, que si fue efectivo con la gestión del riesgo. No fue efectivo, profe. Porque pues lo que tú ya decías y lo que mi compañero también, él lo que hizo fue una lista de todos los riesgos y ya cuando estuviera el producto, ahí sí descartar los que no sirven. Efectivamente. Ok, y la cantidad de tiempo y dinero gastada identificando los riesgos, ¿fue apropiado? ¿Sí o no? ¿Por qué? Otra persona, porfa. Recuerden que creo que la gran mayoría no leyó. Recuerden que
listo, no fue solo yo le presento un listado de riesgos y el patrocinador, pero pues eso no es ningún plan de gestión de riesgo. Yo le digo, no, tranquilo que igual no son tantos riesgos, después van a desaparecer, y parte de la conversación del patrocinador le dice, hemos gastado tanto por ciento en esto, y lo único que tengo es un listado de riesgos que además algunos ya no van a ir. Y ahí surge esa pregunta: ¿fue apropiada la cantidad de tiempo y dinero invertido en la identificación? Yo creo que no, porque si después van a desaparecer, entonces estuvo perdiendo tiempo y presupuesto también. Vale, Juan, gracias. Primero, y algo que también quiero ir extrayendo de este caso, digamos que pregunta obligada que me hacen es que casi siempre, que cuánto debería ser el porcentaje que uno destina a la gestión del riesgo, de todo el presupuesto. Y he tenido alumnos y les hablo, sí, ya son directores de proyectos de distintas industrias, y ha salido en clase, les digo, no se puede generalizar, ¿no? Primero, cada industria es muy particular, y llegamos a hacer el ejercicio, y les digo, díganme usted cuánto provisiona en su empresa y de qué es. Y hay empresas que acostumbran siempre provisionar el 2%, otras siempre el 30%, ¿no? No se trata de que una sea más eficiente que otra, que una sea mejor, que una sea peor, pero primero cada industria es diferente, y por ende pues van a haber riesgos asociados completamente diferentes. Puede que hayan algunos similares, pero van a haber riesgos diferentes y con costos diferentes, y con costos diferentes. Entonces lo primero, ahí cuando hablan del 10%, porque a veces creo que es el 10%. A veces lo que hacen es llevar ese porcentaje al porcentaje que están utilizando en su empresa, y dicen, no, en mi empresa usamos el 20, sí está bien, o no, en mi empresa usamos el 5, eso ya es mucho, no tiene nada que ver con eso. ¿Cuál es el pero acá? Ya dijimos que no hay ningún plan de gestión del riesgo. Me puse a identificar riesgos. No tengo ni idea qué voy a hacer con esos riesgos. Ya leo lo que puso Nasir. Independientemente, pude haber gastado un 1%, un 20%. Estoy gastando en algo que no me sirve para nada. Yo no sé si les ha pasado, desafortunadamente pasa laboralmente, que a veces le mandan a hacer a uno algo, no sé, un informe, lo que sea, unas tablas, para archivarlo. No se usó laboralmente. Se perdió uno el tiempo ahí, y claro, la empresa que está perdiendo dinero, porque es que a mí me está pagando por hacer algo, y si me paga por hacer algo que no sirve, que no va a usar la empresa, está malgastando el dinero, ¿no? Entonces sí o sí, pues hay que empezar por el plan. Repito, puede parecer bobada, pero se sorprenderían la cantidad de empresas que no tienen un plan de gestión del riesgo. Algunas no tienen un plan de gestión del riesgo y no les interesa implementarlo, ok, pero hay algunas que, como acá no hay un plan de gestión del riesgo, tratan como que empíricamente de vamos a implementar la gestión del riesgo, y no elaboran un plan. Yo no tengo que sabérmelas todas, pero si yo voy a implementar algo en mi empresa de lo que no conozco, ahí es donde entran a jugar las consultorías, asesorías, que contrato a alguien, y eso pasa por montones, que oiga, venga, necesito implementar un plan de gestión del riesgo, ¿cuánto me cobra? Y contrato a no personas expertas, o no solo gestión del riesgo, temas tecnológicos, hay un poco lo que hablábamos de subcontratistas, la clase pasada,
Por ejemplo, temas de gestión del riesgo, sí o sí se va a necesitar información muy al detalle de la compañía, ¿no? Y que yo subcontrate a otra persona, a otra empresa, pues, para que me monte todo el tema de gestión del riesgo, debo hacerlo con la conciencia de que es abrirle las puertas completamente a esa empresa, a toda la información que necesite, para que haga un trabajo eficiente en todo el plan, identificación, bueno, en todo lo que tiene que ver con la gestión del riesgo. No significa que esa empresa me vaya a administrar el riesgo, pero me va a ayudar a montar el plan y a iniciar, ¿no? Un acompañamiento pues al principio y ya después me deja solo, ¿no? Entonces sí, definitivamente no fue apropiado ni el tiempo ni el dinero, y el tiempo igual puede haber identificado los riesgos en un día, en un mes, como sea, no me sirve absolutamente para nada. Un checklist de riesgos no es ningún plan de riesgo, ¿listo? Nasir colocaba, profe, el nivel de complejidad de los procesos que se traten en la empresa también influye en el presupuesto destinado a la gestión de riesgos, ¿no? Sí, efectivamente. Fíjense que ahí va con, depende de la industria, depende de los riesgos asociados que hay. Siempre hay un riesgo asociado. Yo les doy clase a ustedes desde acá, hoy. Supongamos que siempre les doy clase desde acá. Yo no puedo pretender que no hayan riesgos en mi labor como docente. Hay un riesgo tan evidente que gracias a Dios no lo he vivido. No he vivido la materialización de ese riesgo, y es fallas en conexión de internet, por ejemplo, ¿no? Yo no sé si en época pandemia, pues que tuvieron un montón de clases de manera remota, era algo normal que no pude darles la clase porque están haciendo arreglos de internet, porque lo que sea se me sale de las manos, ¿no? Yo puedo estar aquí preparado para darles la clase, lo que sea, se fue el internet. Y no sé, de pronto está pongámosle riesgos físicos, por ejemplo. No sé, de pronto está el riesgo que me caiga de la silla, que me accidente, pero la probabilidad de que ocurra y el impacto, ya ahorita hablaremos de eso, ¿no? Porque una cosa es el riesgo, otra cosa la probabilidad de ocurrencia y otra el impacto en el proyecto. No sé, si de pronto me caigo acá, ok, se materializó un riesgo, pero puedo seguir dando la clase, afecta el proyecto, ¿no? Pero ¿qué pasa si, no sé, mi labor no es ser docente? No sé, tengo un proceso productivo acá, ¿no? Y aquí ustedes ingenieros conocen más de eso que yo. Hay procesos productivos en que el riesgo de, no sé, que me corte la mano, de un accidente, no que me caí de la silla o algo, sino realmente grave, de ambulancia y todo, está muy presente por el tipo de maquinaria que se usa, no sé, por el corte, lo que sea, ¿no? Por los químicos que se utilizan, ¿no? Llegan a haber riesgos diferentes, ¿no? Llegan a haber consecuencias diferentes y costos diferentes, porque no es lo mismo, no sé, me caí acá, ¿qué tuve que hacer? No sé, aplicarme una crema, una pasta para el dolor, lo que sea. Estoy en un proceso en el que me corté la mano y tengo que ir al médico, y bueno, y de pronto económicamente represente más para la empresa, ¿no? Y eso solo por colocar un ejemplo, ¿no? Hay riesgos económicos, bueno, de todo tipo, en los que en una industria son más fuertes que en otra. Efectivamente, pues el grado de complejidad de los procesos y del sector, sí, hacen que hayan más riesgos, haya más impacto, ¿no?
o bueno, de pronto no necesariamente más riesgos, pero sí con un impacto mayor económicamente hablando, ¿no? Eh, y claro, yo debo estar más preparado, ¿no? Eh, Saliéndome un poco, me voy a meter a riesgo de riesgo financiero, digamos que es un tema que también me encanta. Yo no sé si aquí ustedes han ido a algún casino, eh, juegos de azar. El punto es un casino, aunque se supone que recibe mucho más dinero del que pagan, no sé, si a mí me pagaron 2 millones de pesos es porque alguien ya perdió 6 millones, una cosa así. Pero aún así, por ley, debe tener dentro de sus reservas el dinero suficiente para pagar la totalidad de premios que está ofreciendo en las máquinas, en las mesas, lo que sea. No puede pasar que cualquier persona que metió una moneda en la máquina, que me saque el premio mayor y que el casino no tiene dinero para pagar. Eso es por ley. Casinos grandes lo tienen clarísimo. Casinos de, disculpen la expresión, casinos de barrio, no siempre. A veces pienso que, no sé, alquilé un local, compré unas maquinitas y listo. Y yo no sé si les ha pasado de pronto, de verdad, que hayan entrado a algún casino de esos pequeños, se hayan sacado un buen premio y les digan, no, pues venga por favor en una hora, venga en 3 horas, una cosa así. Sé que pasa, uno no sabe, pues las personas que van a jugar normalmente no tienen claro que el casino tiene que pagarles inmediatamente, sino eso es un problema gravísimo de multa, de sellamiento, ¿no? El punto es, tiene que estar preparado para que la materialización de ese riesgo, que yo como cliente me saque un premio, pues es un riesgo, ¿no? Claro, el casino espera que yo pierda todo mi dinero, ¿no? Pero debe estar preparado para el riesgo de que yo gane, ¿no? Y no solo yo, sino todos los clientes en todas las máquinas, en todas las mesas. Entonces, un casino serio, la cantidad de provisión que tiene que mantener es altísima, altísima, ¿no? Yo diría que es de las provisiones más grandes, pues casinos de esos que tienen un montón de máquinas y mesas y todo. A industrias que la provisión es mucho más pequeña. Los bancos también por ley tienen que provisionar, tienen que calcular las pérdidas esperadas, aunque yo como banco presto dinero y espero que todos me paguen, igual debo estar preparado para, ok, ¿qué pasa si les presté a todos ustedes y no sé, 3 de ustedes se quedaron sin empleo, no me pagaron? Y tienen que reportar eso a la superfinanciera, cuáles son las pérdidas esperadas, la provisión que les toca. Soy todo un método en el sector financiero para calcular cuánto tienen que provisionar, y cada industria pues se maneja de manera diferente. Y sí, lo que les decía, no sé, normalmente uno laboralmente se casa con una industria, ¿no? Pero a veces no es con una industria, sino con un área de trabajo. Me explico. De pronto, o bueno, aquí la gran mayoría se va a ir a petróleos, ¿no? O sea, se va a casar con una industria, pero no necesariamente vayan a estar siempre en la misma área, ¿no? De pronto un tiempo en un área, otro tiempo en otra. Regálenme un momento, porfa.
Ya, qué pena. Mm, eh, entonces, sí, resumen, cada industria tiene un porcentaje distinto y les decía, si ustedes se casan con una industria, yo puedo generalizar ahí sí, ok, en promedio siempre en esta industria se provisiona 10%, 20%, 1%, lo que sea. Pero si de pronto yo estoy en una industria y me muevo, de lo primero que tengo que hacer es empaparme cómo funciona la industria. Puede que yo les digo, si en gestión de proyectos pasa bastante, hay quienes se quedan en gestión de proyectos, pero se mueven de industria a industria, construcción, tecnología. Revisen cómo funciona esa industria, porque yo no puedo pretender que está en una industria que se provisiona el 20% y llegar a provisionar el mismo 20% a otra industria. Listo. Entonces, debería ser habilitado un paso para todo el proceso de gerencia del riesgo. Recuerden que también se hablaba de estas fases, y dentro de una de esas fases supuestamente estaban trabajando la gestión del riesgo. ¿Debería mantenerse así o deberían, ok, pongamos fase 7 y vamos a meter una exclusivamente para gestión del riesgo? Sí, Álvaro. Profe, pues no sé si esté bien, pero pues yo consideraría que como que esa gestión de riesgo debería estar como en cada paso, ¿no? Ok, listo. Primero, efectivamente, se suele, cuando en la empresa y cultura de gestión del riesgo, se suele destinar personas, recursos, espacios exclusivamente para gestión del riesgo. Ustedes pueden revisar en la universidad, por ejemplo, todo el tema de seguridad y salud en el trabajo, que pues sí o sí va asociado a riesgo, no como tal riesgo de proyecto, pero sí riesgos. Hay todo un equipo de trabajo dedicado a eso y hay personas que les pagan porque lo único que hagan es gestión del riesgo. Llámenlo de proyectos, financieros, seguridad y salud en el trabajo, como quieran. Pero efectivamente es algo que se hace todo el tiempo, y en todas las áreas. Sí, si yo me voy por ejemplo a los pasos que están acá, claro, cuando yo estoy haciendo un plan preliminar, bueno, quizás ahí no, pero ya en el plan detallado tiene que ir todo el tema de riesgo. Cuando estoy ejecutando, hay gestión del riesgo. En todo, bueno, prototipo, testeo. Ojo que prototipo, testeo no va en todos los proyectos. Hay proyectos muy específicos que se necesita sacar prototipos, testeo. En ingeniería se ve por montones. No sé, por ejemplo, los test que se hacen de seguridad de los vehículos. Yo no sé si de pronto han visto que montan esos muñequitos y mandan a estrellar el carro para ver cuál es el impacto, cómo están las medidas de seguridad. Son test que tienen que hacer, no pueden sacar un carro así como así. Y bueno, ese es otro tema de discusión, que supuestamente aquí a Colombia llegan los carros más inseguros y todo eso. Pero hay que hacer testeo, ¿no? Pero no todos los proyectos llevan desarrollo de prototipos, de testeo, listo. Pero volvamos a este caso, igual, si yo estoy testeando, hay gestión del riesgo. En producción hay gestión del riesgo. En el cierre del proyecto hay gestión del riesgo. Porque recuerden que, claro, yo hago el plan de gestión del riesgo, identifico los riesgos, ya pasamos a mirar, los analizo, hago un plan de respuesta del riesgo y hay monitoreo
ese monitoreo tiene que ser constante. Yo no puedo pretender que hice el plan y me siento a esperar a ver cuándo se materializa. Hay ciertos indicadores que se establecen, depende de la industria. Algo mencionábamos en la clase pasada de horizonte profundo. Hay que hacer monitoreo a ver qué es lo que está pasando. Hay otra película que me encanta, pues hay muchas que me encantan. Hay unas específicamente que depende de la asignatura. A veces les digo, vean esta para trabajarla hablando específicamente de gestión de proyectos. Bastante de moda, yo no sé si se la vieron, es una comedia con Anne Hathaway y Robert De Niro. Guardería de papá, Daddy Daycare, con Eddie Murphy, no me acuerdo quién es el otro. Si de pronto se las vieron o no se las han visto, peguen una miradita, pero con una mirada de gestión de proyectos. Y por ejemplo, bueno, la de bastante moda de pronto solo gestión de proyectos, pero la de Daddy Daycare, la de guardería de papá, tiene muchísimo de gestión de riesgos, ¿no? De detallitos que tienen que ir arreglando. Bueno, se quedan sin empleo, deciden montar una guardería, y en el curso, claro, les hacen la guerra, les mandan pues a vigilarlos, entonces no cumplen con todos los requisitos de ley. ¿Por qué? Porque, y sobre todo cuidado de niños, hay ciertas condiciones físicas que tiene que tener el lugar, ciertas condiciones de, ok, voy a cuidar niños, qué personal debo contratar, y tienen que empezarse a ocupar de todos esos detallitos que en un principio la vieron fácil de, no, pues yo abro mi casa para cuidar a los niños y ya, y le dijeron, no señor, si va a cuidar niños, las instalaciones tienen que estar de esta manera, de esta manera, de esta manera. También se usa harto esa película en temas de seguridad y salud en el trabajo. Y todo el tiempo hay gestión del riesgo, efectivamente. Pero, ¿qué suele hacerse? Voy a ponerlo de esta manera. Pongamos que por aquí está gestión del riesgo y va para todas estas fases, pues. Bueno, las 5 y las 6 metámoslas de una, Dios mío. Respecto a esos 100 riesgos o algún beneficio identificándolos, se tienen que categorizar o no. ¿Qué es eso de categorizar? Es de lo que vamos a hablar ahorita, del análisis que se hace. Recuerden que quedamos la clase pasada en que los identifico, paso a analizar esos riesgos que identifico. Regálenme porfa un minutico mientras piensan y ya ven. Bueno, como están tan callados, pues voy a empezar a preguntar aleatoriamente. Santiago Zambrano. No está. Ok, Liana.
Tampoco, wow. Cuéntame, Laura. Profe, creo que Eliana está en la universidad, Ok, vale. está ocupada. Vale, no hay problema. Bueno, cuéntanos tú. Dime. La, la que acabaste de preguntar. Sí, o sea, ¿realmente hubo algún beneficio en esos riesgos que identificaron? Y todos esos riesgos que identificaron se tienen que analizar, pues se tienen que categorizar o no. Pues yo creería que los 100 riesgos sí se... Bueno, es que son muchos, pero pues por lógica sí se deberían clasificar. Ok, Y, y la otra, pues que cuál beneficio. Eh, uy, pues no, no sé. vale. Vale, no te preocupes. Gracias. Eh, Nasir colocó, profe, pues para identificar un beneficio significativo se debería avanzar un poco más en el proyecto, independientemente de la cantidad de riesgos identificados. Listo. Voy a hacer un paréntesis antes de seguir. A muchachos que yo no les estoy preguntando en este momento eh, por rajarlos, por hacer quiz, podría hacerlo, pero no lo estoy haciendo. Eh, Nada, trato a veces también y una cosa es pregrado, otra cosa especialización y una cosa son clases de 2 horas y otra cosa clases de 4 horas. Sí, efectivamente hay clases que se me van las 4 horas hablando, pero en general procuro hacerlo como yo hablo, ustedes también, ahorita vamos a hacer una actividad. Para que no se vuelva 4 horas ahí, mejor dicho. Y ahora, presencial es distinto, remoto. eh, eh, entonces, nada, les estoy preguntando, de verdad, esperaba que, hablo en general, que hubieran leído. Mm, y pues nada, para no aburrirlos yo hablando las 4 horas. Volviendo a las preguntas, Laura, Laura y todos, ojo que no importa si son 2 riesgos, 100 riesgos, 500 riesgos, 1000 riesgos, los que sean. Acabábamos de decir, hay industrias de industrias, ¿no? Hay unas que por naturaleza van a tener muy pocos riesgos asociados, unas que, y efectivamente cuando decían que depende de la complejidad del proceso, sí, hay procesos que son muy complejos y uno puede identificar riesgos, mejor dicho, ¿Mm? ¿Cuál es el pero acá? Que tienen 100 riesgos identificados y dicen que de los 100 algunos van a desaparecer. ¿Mm? Y él dice, el patrocinador, palabras más, palabras menos, dice, pues si van a desaparecer, ¿para qué me los pone? ¿Mm? Y el punto aquí es, si dentro de ese listado que yo tengo, más allá de la cantidad, hay unos que yo sé que a la final no son riesgos, pues ¿para qué los pongo? ¿Mm? Es algo así como si hubiéramos tenido, no sé, una lluvia de ideas, entrevista a expertos, el método que quieran. Hicimos un listado preliminar, es completamente válido, pero recuerden, siempre de ese listado debo verificar y efectivamente decir, este sí, este no. Puede que todos los que yo haya puesto sí sean un riesgo, listo, pero puede que de todos los que puse, no, tengo que quitar algunos, no, eso definitivamente no es un riesgo. ¿Qué veo yo acá? Eh, el tipo de situación en el que, no sé, le dicen a alguien, oiga, necesito que me haga un listado de riesgos ahí rápido, la persona por cumplir, tome, y no se toman la tarea de hacer ese checklist, sí, sin decir. Sí, es que ahí tengo una duda. Digamos, cuando no tiene tantos riesgos, ¿hay algún criterio, digamos, para hacer un primer proceso de filtrado? Por ejemplo, que los riesgos sean para determinado proyecto X
y ese proyecto ya sea parecido a uno que ya hubo anteriormente en la empresa. Entonces digamos que se podrían relacionar los dos proyectos y ver cómo se puede hacer un primer proceso de filtrado o se tienen que tener parámetros específicos. Bueno, Nasir, voy a hacer el primer filtro, pues es efectivamente como esa verificación que yo hago de, no sé, de todo el listado que dice esto sí o esto no, esto sí o esto no. Después, ¿qué es lo que yo definitivamente identifico? Estos sí son los riesgos, ¿m? Sean 2, 50, 1000, los que sean. ¿Qué se hace después? Se hace lo que se llama un análisis cualitativo, ahorita lo vamos a ver, en el que yo determino de todos esos riesgos que yo identifiqué en cuáles voy a centrar mis esfuerzos, ¿no? Pero el que yo decida centrar mis esfuerzos, no sé, que de los 100 riesgos yo decidí enfocarme en estos 10, no significa que los otros 90 no existan, ¿no? Pero efectivamente sí se hace un filtro, ¿no? No significa que todos los riesgos que yo identifique, todos esos riesgos se van a trabajar. ¿Listo? Entonces, bueno, ya para cerrar el tema de los 100 riesgos, igual que si ya dijimos, pues si de los 100 algunos van a desaparecer, como dicen ahí, pues es porque no son riesgos. De pronto en un principio dije este es un riesgo y no, este ya a la final no, pues no lo pongo dentro del plan si hubiera un plan, pero bueno, dentro de la identificación de los riesgos. Entonces no se deberían analizar los 100 riesgos, Laura, pero repito, no por la cantidad, por esta situación particular de que ya tienen claro que no todos van a ser riesgos, algunos van a desaparecer. Siguiendo con la otra pregunta, que si las probabilidades de ocurrencia se deberían asignar a los 100 riesgos, no, porque algunos ya, pues, si algunos van a desaparecer y yo le fuera a asignar probabilidad de ocurrencia, pues la probabilidad de ocurrencia sería 0. ¿No? Si desapareció el riesgo, pues es 0. ¿No? Y bueno, voy a parar ahí. Sí quería, aunque es bastante corto, ¿no? Sí quería extraer nada, lo que les dije, pilas, que ponerme a hacer un listado de riesgos no es un plan de riesgo, no puedo ponerme a hacer un listado y entregarlo, igual debo sentarme a revisar este sí, este no, ¿no? No puedo ser tan confiado de que todo lo que yo escribí a la primera, esos son, ¿no? Debo tomarme el trabajo. A veces ese trabajo se hace en equipo, ¿no? De pronto, no sé, yo identifiqué unos riesgos y otra persona, ustedes otros riesgos, nos sentamos a comparar, venga, yo identifiqué estos, ¿por qué este? Y llegamos a veces a un consenso entre los dos, ¿no? A veces uno llega a tener algún sesgo o de pronto yo no vi algo que la otra persona sí, pero definitivamente el listado de riesgos identificados pues son riesgos que sí pueden ocurrir, ¿no? No puedo dejar dentro del plan unos que supuestamente van a desaparecer. No, ya. Listo. Entonces, partiendo de ahí, ¿qué sigue con esos riesgos que identificamos? ¿No? Hablamos en la clase pasada del plan, de todos los ítems, se pasan a identificar, hacemos un pequeño filtro de mirar si es riesgo o no es riesgo, borramos los que definitivamente no son riesgos. ¿Qué hacemos con los que nos quedamos que sí son riesgos? Pasamos a hacer lo que se conoce como análisis cualitativo y cuantitativo, primero cualitativo, luego cuantitativo. Hoy hablaremos del cualitativo, ya ahorita les digo la próxima clase hablaremos de cuantitativo, pero ahí les voy a pedir que
investiguen algo, ¿no? Primero, diferencias entre el cualitativo y el cuantitativo, ¿no? Normalmente está claro, pero sin embargo es importante. Los datos que se utilicen en el cualitativo no es más que un nombre, una etiqueta, ¿no? No están mostrándome cantidad, valor, ¿no? ¿A qué me refiero? No sé, de pronto yo les coloco 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Simplemente para listarlos, ¿no? No siempre se utilizan números, a veces letras, ¿no? Ahorita vamos a profundizar en el análisis cualitativo. A veces llego a utilizar números, pero no van asociados directamente a una probabilidad, ¿no? Mientras que en el cuantitativo sí, ¿no? Ahí sí los números que utilizo, cantidad de dinero, ¿no? Ya depende pues del escenario en el que esté, ¿no? No sé, pérdida esperada, lo que uno habla de número de accidentes al día. Yo no sé si ustedes han visto ese tipo de información en cualquier planta, eh, sí, petrolera, obras de construcción, yo no sé qué tan frecuente vuelen. No sé, ahorita hace tiempo yo no vuelo, pero hubo una época que uno iba al aeropuerto y todas las aerolíneas tenían, estoy seguro que no es porque quisieran, sino por ley, cuántos días llevaban sin tener accidentes. Llevamos 900, no sé cuántos días sin ningún accidente aéreo. No sé si evidenciaron eso en alguna ocasión. Creo que era información muy fuerte. Imagínense todo lo que hay detrás de eso, que obliguen a las aerolíneas a colocar cuántos días llevan sin accidentes aéreos. Todo el trabajo que tienen que hacer, ahí sí, mejor dicho, se meten de lleno, porque uno no se va a montar a un avión donde llega y llevamos un día sin accidentes. No, como que no, yo mejor me cambio otro vuelo. Entonces, claro, los lleva a, mejor dicho, ir al detalle en la gestión de riesgo, bueno, todo eso. En el cuantitativo los números indican cantidad-valor. En el análisis, en el cualitativo, básicamente estamos hablando de determinar la probabilidad de ocurrencia y el impacto que la materialización de ese riesgo tiene en el proyecto. Pero no necesariamente vamos a asignar una probabilidad en número de 20%, 30%. Usualmente se trabaja, como lo ven ahí, alta, media, baja. A veces se le colocan números, pero no necesariamente la probabilidad. Ejemplo, le coloco valores 1, 2 y 3. Ya ahorita vamos a revisar esos casos. Mientras que en el cuantitativo, sí, ahí cuando se habla de estimar el valor esperado del evento riesgoso, creo que incluso ustedes ven más estadística que yo en ciencias económicas. ¿Cómo estima uno el valor esperado? Pues en este momento lo va a decir muy sencillo, multiplicando las probabilidades de ocurrencia por el valor de cada suceso y ponderando. Ahí sí necesito un valor de probabilidad de ocurrencia. ¿Cómo calculan ustedes su nota de cualquier materia? Usando un promedio, un valor esperado. El primer corte, bueno, tanto por ciento, segundo tanto por ciento, tercero tanto por ciento. Cuánto en el primer corte, segundo, tercero, valor esperado de la asignatura, tanto. En ese momento vamos a hablar del cualitativo. ¿Tienen alguna pregunta, comentario hasta el momento? ¿No? Por ahora no, profe. No, profe. Vale. Regálenme un segundito, porfa. Ay, me toqué sonar.
Ahora. Listo, muchachos. Entonces, ¿cuáles son los insumos o el punto de partida para ese análisis cualitativo que vamos a hacer? Principalmente ese registro de riesgos, ¿no? Es decir, eso lleva una secuencia. Ya pasamos por el plan de gestión de riesgo, tenemos los riesgos identificados, ¿sí? Y vamos a pasar al análisis. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá con este análisis? Llegar a determinar efectivamente de todos los riesgos que identificamos previamente, cuáles consideramos como significativos, ¿sí? Cuáles consideramos que merecen nuestra atención. ¿Sí? No vamos a desconocer los otros riesgos, ¿sí? Pero no nos vamos a centrar fuertemente en esos riesgos. Una vez más, vámonos a la universidad. Edificio de posgrados, yo no sé si ya lo conocen y si no, pues lo conocen el lunes. ¿Será que hay el riesgo de, no sé, terremoto? Sí, ¿por qué no? De un terremoto y que se derrumbe. Ok, que de pronto la probabilidad de ocurrencia sea muy baja. ¿Qué hace la universidad más allá de contratar una aseguradora? Nada más, ya contrata la aseguradora y chao. La probabilidad de ocurrencia es tan baja y además no puedo hacer nada más al respecto. Ya, aseguradora y chao. No, les aseguro que no se centra la universidad en, no sé, vamos a trabajar todos los días en qué pasaría si hay un terremoto. Pues un plan de evacuación, brigadistas y ya. Pero ya es distinto otros riesgos, no sé, que alguien se caiga por las escaleras y pasa por ir mirando el celular. Ese es un riesgo más alto, por lo menos de una probabilidad de ocurrencia más alta. Hay algunos escalones que llegan a ser alticos y si me incluyo, a veces tenemos la maña de ir bajando o subiendo mirando el celular. Y nunca me he caído, pero sí he visto personas caerse y les aseguro que, que es duro. ¿Qué puede hacer la universidad? Pues no va a prohibir celulares ni nada, pero claro, ya es distinto. Campañas de hey, pilas, cuando bajan, cuando suben, no lo hagan chateando, cosas por el estilo. ¿Por qué hacen campañas de eso? Porque tienen clarísimo que la probabilidad de ocurrencia es alta. Y ahí podría quedarme colocándoles cualquier cantidad de ejemplos donde uno identifica, este no es significativo, este sí, voy a empezar a trabajar este riesgo. Ese va a ser el resultado final del análisis cualitativo. Ese registro de riesgos actualizado hace referencia justamente a cuáles son esos riesgos significativos. De manera resumida, ¿cuáles son los significativos o probabilidad de ocurrencia muy alta o impacto en el proyecto muy alto, o peor aún, una combinación de las dos, una probabilidad de ocurrencia alta y a la vez un impacto alto en el proyecto? Que la probabilidad de que se materialice este riesgo es altísima y si se materializa, mejor dicho, el proyecto grave. Esos son los clasificados como significativos.
¿Qué hago con esos significativos? Fíjense que aquí entonces ya delimitamos, no sé, supongamos que teníamos el listado de 100 riesgos, supongamos que todos son riesgos. Le hicimos el análisis y llegamos a decir, estos 20 son significativos. ¿Mm? ¿Qué hacemos? Se hacen análisis adicionales, ahí sí paso con esos riesgos a trabajar lo que sigue, cuantificar la probabilidad de ocurrencia, analizar el momento de posible ocurrencia, evaluar las alternativas, ¿m? Las que veíamos la clase pasada. ¿M? ¿Por qué? Como lo dije, se van a llevar toda mi atención principalmente, ¿m? Y voy a hacer lo posible, bueno, si son negativos, para que no ocurran, ahí miro las alternativas. Si son positivos, hago lo posible para que ocurran. Y bueno, ojo con estas matrices, que ahorita van a tener que hacer un ejercicio. Impacto, puntaje de riesgo. Cuando yo llego a identificar ciertos riesgos, fíjense, aquí tengo un listado de riesgos. Esto es un ejemplo de un proyecto. ¿Y cuál sería el impacto en el proyecto? Aquí, por ejemplo, la empresa, en este ejemplo, determinó que si el exceso de costo es menor a 1%, el impacto es muy bajo. Que si es entre 1 y 5 es bajo, que si es entre 6 y 10 moderado, que si es entre 11 y 20 alto, que si es mayor de 20 es muy alto. Aplica para esa empresa específicamente, para esa industria. Hay empresas donde, no sé, por encima del 5% ya sería muy alto. ¿Dónde se define eso? En las políticas. En el plan de gestión, perdón. Entonces fíjense que yo empiezo a elaborar un plan de gestión del riesgo, empiezo a identificar los riesgos, y no significa que como yo ya había hecho un plan, ya se quedó ahí quieto, mejor dicho, no lo vuelvo a tocar, no lo vuelvo a modificar. Porque ¿qué pasa? Después con estos riesgos que yo identifiqué, y en este caso esos 3, tengo que entrar a definir estos puntajes. Ok, entre tanto y tanto, ¿cuál es el impacto? Exceso de plazos, días de exceso. Bueno, se necesitaría más información, pero no sé, pongamos que días de demora de que me paguen mis clientes. Si son menos de 2 días, muy bajo, igual 3 a 5 bajo. Tengo que entrar a definir eso, de qué manera lo voy a trabajar en la empresa. Entonces, cuando el exceso de plazos esté entre tanto y tanto, va a ser alto, o muy alto. Mala calidad, productos fallados. Aquí, ¿cómo están midiendo la mala calidad? Productos fallados cada 100.000. No sé, no sé cuál sea la empresa. De pronto aquí está bien que más de 40 sea muy alto. Habrán industrias donde, mejor dicho, no se puedan permitir ni siquiera 10 de cada 100.000. Se los dije, no es lo mismo si estamos hablando de, yo no sé, pocillos, que de cada 100.000, 40 se rompan fácilmente, que si estoy hablando de instrumentos quirúrgicos, bueno, temas de seguridad, donde, mejor dicho, tiene que ser una precisión, un margen de error, mejor dicho, de 0 prácticamente. Por eso es importante definirlo. Entonces,
si haya lugar, porque ojo, no significa que todos los riesgos vayan a colocarse acá. Noten que esos riesgos que van ahí, esos que están ahí, tienen que ver específicamente con la operación de la empresa. ¿Mm? Y yo puedo entrar a medir el exceso de costo. Efectivamente, quiero que no haya un exceso, pero le doy categorías. Ok, tuve un exceso, pero fue muy bajo. Pero van a haber riesgos de sí o no. ¿No? No sé, me estafaron sí o no. ¿No? Y van a haber riesgos que no tienen que ver con la operación de la empresa específicamente, que yo no controlo. El clima, bueno, estoy hablando del clima, pero hay proyectos donde el clima no es un riesgo, ¿no? Les decía, por ejemplo, sector entretenimiento, sí. Nada, yo lo único que puedo hacer es llovió, no llovió, punto. ¿Mm? No puedo entrar a medir llovió poquito, llovió mucho, llovió una hora, llovió 2 horas. Estos que van aquí dentro de esa matriz de puntajes de riesgo y que yo entro a determinar esos valores, tienen que ver con la operación de la empresa. Entonces, no sé, de pronto identifiqué el riesgo de que un cliente me devuelva el pedido. Ok, entonces voy a medir, no sé, tantas devoluciones. Empiezo a definir escalas. Y aquí le asignaron unos valores que yo les decía no tiene que ver necesariamente con la probabilidad. Ahí colocaron 0,05, 0,1, 0,2. Puede haber colocado 1, 2, 3, 4, 5. Por supuesto es importante que tenga sentido, pues que no va a colocar 5, 4, 3, 2, 1. Y aquí, ¿cómo lo colocaron? Pues siempre va siendo el doble. Si yo considero que efectivamente moverme de una categoría a otra, el impacto va a ser el doble. Ok, debo mantener esa lógica. Entonces, no sé, también puede haber colocado 1, 2, 4, 8, 16. Pero, como decíamos la clase pasada, eso lo defino en el plan de gestión, esos puntajes. Porque entonces llegó uno de ustedes, le pareció bien manejar esa escala, y de pronto llegué yo y yo digo, no, a mí me parece más chévere 1, 2, 3, 4, 5. Tiene que tratar de eliminarse esa subjetividad, y que vaya pues un estándar. ¿Tienen preguntas de ese? ¿No? Bueno. No, pero Listo. Regálenme un segundito, por favor.
Listo, muchachos, qué pena. Parezco un viejito aquí tomando un montón de medicamentos. Mm. Listo. Esto es lo, voy a decir, lo más común de matrices de riesgo y de lo más básico. Ojo, no digo que sea lo único, pero sí lo más común y punto de partida para varias cositas que siguen. Y es llegar a establecer una matriz donde yo voy a relacionar probabilidad con impacto. Recuerden, análisis cualitativo, yo voy a revisar los riesgos de esa manera. ¿Qué tan alta es la probabilidad de ocurrencia? ¿Y cuál es el impacto en el proyecto en caso de que se materialice? Aquí me comí una matriz. Ok, sí, me comí una matriz, pero bueno, no importa. Yo lo puedo manejar, aunque estoy hablando de un análisis cualitativo, lo puedo manejar cuantitativamente, como ven ahí, o simplemente podría dejarlo sin los números, ¿no? Supongan que decido quitar esto y simplemente lo dejo muy baja, baja, moderada, alta, muy alta, y muy bajo, bajo, moderado, alto, muy alto, ¿no? Y pues ya los mismos colorcitos pero sin números, ¿no? O puedo decidir, como en este ejemplo, asignar unos valores. Aquí colocaron 1, 3, 5, 8, 10 y aquí 0,05, 0,10, 0,20, 0,40, 0,80, ¿no? Si yo decido hacerlo de esa manera, ¿qué resultados tengo acá? La multiplicación de estos valores por estos de acá, ¿no? Estos valores por estos de acá, es todo lo que yo tengo ahí. ¿Qué es lo importante? Primero, si yo lo voy a dejar solo con valores, esperen, que por ejemplo ahí, si yo lo voy a dejar solo cualitativamente, como acá, o si lo voy a dejar cuantitativamente, como acá, eso tiene que quedar especificado en el plan de gestión de riesgo, cuando estoy definiendo los puntajes, ¿no? Se va a manejar simplemente así y se va a ubicar, no, probabilidad alta, media, baja, impacto, y ya, no se va a puntuar, o sí se va a puntuar, y si sí, queda definido cuáles son las escalas que se van a utilizar, ¿no? Por ejemplo, aquí hay 1, 3, 5, 8, 10 en probabilidad, y aquí ustedes ven en otro ejemplo 01, 03, 05, 07, 09, y en impacto 01, 02, 03, 06, 08, ¿no? Y aquí el impacto era 01, 02, 03, 06, 08, y aquí 0,05, 0,10, 0,20, 0,40, 0,80. Son ejemplos distintos, pero sí o sí tiene que quedar muy bien definido cuál es la escala, cuáles son los puntajes que utiliza la empresa, ¿no? Supongan que tengo esta matriz, no sé, la hizo una persona en la empresa con estas escalas, y tengo esta otra, la hizo otra persona con otras escalas. Adelantándome un poquito, y supongamos que la persona que hizo esta matriz dice que
los riesgos que tengan un puntaje mayor a 0,3 van a ser los significativos, es decir, estos de por acá. ¿Qué pasaría si esa misma persona que está usando ese criterio de riesgos mayores a 0, por ejemplo, 0, mayor a 0,2, riesgo alto, ¿no? Entonces algo así como que estas de acá y bueno, y estas de acá y estas de acá. ¿Qué pasa si yo tomo este mismo criterio de mayor a 0,2 como riesgo alto o riesgo significativo y lo voy a aplicar acá? Que se estaba trabajando con otra escala. No, prácticamente tomaría todos los riesgos. Solo se quedarían estos de por acá como no significativos, ¿no? Y posiblemente estuviera trabajando riesgos que no tendría que estar trabajando, ¿no? Por eso la importancia de que quede definido, ¿no? Si no está definido, no, pues, y pasa a veces, llegan a haber situaciones de como esas que les digo, una matriz así, una matriz así, valores muy diferentes, aunque el análisis va a ser el mismo, se llega a generar confusión, a tomar malas decisiones, ¿no? ¿Por qué? ¿no? Entonces, sea que lo tenga solo cualitativo o cuantitativo, ¿cuál es el norte de ese análisis? Aquellos riesgos que yo ubique con una probabilidad baja, con un impacto bajo, van a tener una baja prioridad. Son los riesgos que yo estoy hablando de, son no significativos, sí, hay un riesgo, ok, pero no me interesa trabajar en esos en este momento. Aquellos que ubique con una probabilidad alta y con un impacto alto se llevan toda mi atención, alta prioridad, significativos, esos son los riesgos a los que yo paso a hacerle el análisis que sigue, asignarle probabilidades, análisis adicionales, un poco lo que mencionamos antes. ¿Qué pasa con estos de acá? De pronto un riesgo con una probabilidad alta pero un impacto bajo, o al revés, una probabilidad baja de que ocurra pero un impacto alto. Ejemplo de este riesgo, el terremoto, probabilidad de que ocurra muy baja pero impacto altísimo. ¿Qué pasa con estos de acá? Pues ahí es cuando la empresa tiene que entrar a definir desde su plan de gestión del riesgo, no en el momento en que yo estoy haciendo el análisis que sea algo subjetivo, que ay, ahora yo qué hago con esto, no, pues pongámoslo acá. No, desde el plan de gestión del riesgo va definido qué se va a hacer, y es lo que ocurre acá. Por ejemplo, yo puedo darme cuenta por los colorcitos que le colocan. Aquí tal vez le hizo falta uno. Sí, le hizo falta uno. Que por política de la empresa consideraron riesgos significativos aquellos que tengan una probabilidad, perdón, un puntaje de 0,8 o superior. Y entonces fíjense, pues sí, estos de aquí de probabilidad alta e impacto alto, pues sí, estos sí o sí van a estar ahí. Pero era un poco mirar, ok, y de aquí para atrás, ¿qué tantos empezamos a tomar? Nos vamos desde el 0,8, ¿qué pasa si no tomas de 0,8 sino desde 1? O desde 1,2, o desde 1,6.
Entonces, bueno, y lo otro, perdón, ustedes veían aquí probabilidad alta, media, baja, y aquí muy alta, alta, moderada, baja, muy baja, cuando utilizo uno, cuando utilizo otra. Igual, eso yo lo defino en el plan de gestión de riesgo. No solo si lo voy a manejar solo cualitativo, sino también cuantitativo, y si es cuantitativo, cuáles son los puntajes, sino qué tantas escalas, ¿no? Lo dejo solo bajo, medio, alto, o como aquí muy bajo, bajo, moderado, alto, muy alto, o incluso más amplia, normalmente más amplia no, pero pues podría pasar que yo diga no, necesito una escala mayor, ¿no? Y todo eso va en el plan de gestión del riesgo para que cualquier persona que trabaje lo haga estandarizado, ¿no? Haya homogeneidad en la información, y para que cualquier persona también que vaya a analizar, utilizar la información, lo pueda hacer sin lugar a confusiones como las que se presentarían al comparar estas dos matrices. ¿Por qué? Porque ya cuando yo empiezo a analizar, ok, de pronto al principio yo tuve que irme al plan de gestión del riesgo para empaparme, para conocer la empresa, cuáles son las políticas, que, ok, vamos a trabajar 5 escalas de probabilidad, 5 de impacto, se le van a dar estos valores, y ya sé que son riesgos significativos mayor a 0,8, ¿no? Y listo, ya después de que yo pasé por eso, ¿yo qué es lo que hago? Simplemente me voy a revisar los riesgos, cuál fue el puntaje que sacaron y asumo pues que así va a ser para todos los proyectos, ¿no? Por ejemplo, bueno, aquí. ¿Qué estoy haciendo ahí? Pues un poco definiendo pues en el Excel como cuáles serían los riesgos que se trabajarían según ciertas políticas. Mm,
Ejemplo. Entonces, resumiendo, voy a definir en este momento dentro de la política de gestión del riesgo, primero que voy a trabajar 5 categorías de probabilidad, 5 de impacto, es muy bajo, bajo, medio, alto, muy alto, ¿sí? Que le voy a colocar estos valores, que lo voy a puntuar de 1 a 5, de 1 a 5, y que voy a considerar definitivamente que los riesgos significativos van a ser aquellos que yo ubique en una puntuación de 15 o más, que me daría estos de acá, ¿no? Estos cálculos que yo estoy haciendo en este momento no los tengo que volver a hacer, simplemente ¿qué es lo que sigue? Del listado de riesgos que yo tenía empiezo a ubicar, y sí, aquí llega a haber algo de subjetividad. No sé, el riesgo. Bueno, para quienes vieron el video, por ejemplo, la chica hablaba de que cuando revisa riesgos asociados al gerente de riesgo, creo que era, había un riesgo que siempre estaba presente, y era el riesgo de que el gerente renuncie. Le daba miedo a las empresas que el gerente renuncie, y decía, pero jamás he encontrado el riesgo de que el gerente se enferme. Decía, y es un riesgo y pasa mucho, pero no lo tienen dentro de su plan de gestión del riesgo, ¿no? Y hasta ahí, quienes lo vieron saben de qué estoy hablando, y si no, una vez más les hago la invitación a que lo vean. Vamos a hablar de ese riesgo, el riesgo de que el profesor se enferme, para la universidad. Además que sí estoy enfermo, pero bueno, pero no me quise incapacitar. De pronto alguien dice la probabilidad de ocurrencia es muy baja. Si me voy a tener en cuenta, no sé, mi historial médico, hablemoslo así, pues yo molesto y digo, yo creo que yo me enfermo una vez cada 3 años, pero cuando me enferma, Dios mío, a veces me da durísimo, una gripa, lo que sea. La última vez fue diciembre de 2020 que me dio COVID, pero aún con COVID la pasé, gracias a Dios, muy suave. Lo único que me dio fue muchísimo sueño y un pequeño malestar en la garganta. Seguí comiendo, seguí haciendo ejercicio, seguí haciendo muchas cosas. Por supuesto tuve que estar aislado, pero ya. Y desde ese entonces no, ahorita yo no sé ni qué tengo, si gripa o qué, pero bueno. Si yo me voy a revisar, no sé, mi historial médico, la probabilidad de que un docente se enferme muy baja, 1. Pero si de pronto me va a revisar el historial médico de otro docente, hay docentes y bueno, trabajadores en general que por su estado de salud constantemente se están incapacitando. Yo no sé si a ustedes les pasa, algún familiar, algún amigo en alguna empresa hayan vivido, hay personas que se incapacitan frecuentemente, y ojo que no estoy juzgando ni criticando, de verdad hay personas que por su condición de salud, cada rato incapacidad. Entonces yo diría, no, pues de pronto la probabilidad es muy alta. Ahora también depende de la industria, ¿no? No es lo mismo personas que trabajen en una mina de carbón, personas que trabajen en exposición al ruido, ¿no? Que otro tipo de trabajo de oficina, ¿no? Y aún así en trabajo de oficina dependen de muchas cosas, pero bueno, entro a definir dentro de la universidad, ¿cómo entro a determinar yo cuál es la probabilidad de que un docente se enferme? Podría serlo subjetivo según, no sé, mi historia clínica, pues, y digo es muy baja, o también es una posibilidad, y
pues de hecho es lo que más se hace. Me voy a revisar las estadísticas. Ojo que no voy a calcular, no voy a hacer cálculos pues detallados en este momento. A revisar las estadísticas, no sé, de cada 100 profes uno se enferma, algo así, yo qué sé. Y si es muy baja o no es por acá. El impacto, ¿qué impacto tiene para la universidad que un profesor se enferme? Pues nada, se incapacita, no hay clase, hay que reponer. Yo no sé si les ha tocado reposición de clases. Y de pronto yo digo, no, pues el impacto es, no sé, medio, pongámoslo acá. Y entonces, ¿qué hago? Ubiqué aquí, y por aquí tenía el, no sé, riesgo. Y 6, ¿no? Y empiezo a puntuar los riesgos según la ubicación que yo le di en la tabla, y según ese puntaje empiezo a terminar. Ok, no, ese no es un riesgo significativo. Y hablándolo abiertamente, ¿qué puede hacer la universidad pues para que uno se enferme, no se enferme, la universidad o cualquier empresa, ¿no? Pues repito, hay condiciones de salud que sí pues es algo recurrente, pero en general nada, pues si uno se enferma y ya, ¿no? ¿Qué puede hacer uno más allá de, no sé, la enfermería? Hay empresas donde hay servicio de emermédica o de esos de ambulancia y ya. Pero ¿qué pasaría si de pronto, no sé, alguien dice, no, si un docente se enferma el impacto es altísimo? Pero pues no, mentiras, no es altísimo el impacto. Y empiezo a ubicarlos. Hablemos de, no sé, díganme ustedes un riesgo que identifiquen en la universidad desde la perspectiva de universidad, no ustedes como estudiante, sino denle la vuelta, la universidad, que un riesgo que digan, ve, tiene presente este riesgo. De pronto, profe, la deserción estudiantil. Sí, total. Por ejemplo, ¿qué dice aquí? Bueno, le cambié, no le puse desde 15 sino desde 12, pero bueno, y esto es de acá. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que la probabilidad es alta o es baja de deserción estudiantil desde su experiencia? Estoy segurísimo que ustedes empezaron un grupo robusto y al pasar de los semestres cada vez más pequeño, ¿o estoy equivocado? Sí, profe, es muy alta. Alta. Entonces pongamos una probabilidad alta. El impacto ahora, fíjense, bueno, aquí me salgo un poquito de gestión de riesgo. Hay un tema que la probabilidad es alta en los primeros semestres, y a medida que avanza va bajando la probabilidad. En cualquier universidad, en cualquier carrera pasa, no se imaginan. Pública, privada, grande, pequeña, barata, cara, lo que quieran. Primeros semestres entran grupos y eso es así un embudo. Ojo, no estoy hablando de personas que pierdan, sino efectivamente que por la razón que sea se retiran, por presupuesto, porque no le gustó la carrera, por lo que sea.
Listo, y entonces pongámosle, no sé, pongámosle un impacto medio, entonces 15. ¿Mm? Ok. Eh, ese va a ser un riesgo significativo para mí como universidad. Pues en este momento, ¿no? Aclaro, no conozco el plan de gestión de riesgo de la universidad. Pero estoy haciendo el ejercicio con la universidad en este momento. Y así nos podríamos quedar revisando. Claro, aquí yo ya reviso los riesgos que identifiqué, ¿no? No me pongo a identificarlos a la vez que los voy puntuando. Primero identifico, filtro, me aseguro si estos son riesgos, paso a hacer lo que estamos haciendo. Ok, este va acá, va acá, va acá, va acá, va acá. Es empezar a ubicarlo en cada uno y ya según la política, según lo que se había definido en el plan de gestión, de que un puntaje mayor a tanto, esos son los que vamos a trabajar, esos son los significativos, ok, pues esos son los que voy a analizar y ya los que siguen y ya los que quedaron por fuera, digamos, de esa escala, como en este caso que un docente se enferme, pues ya es un riesgo, pero no me voy a desgastar con ese tema. ¿Qué pasa si no lo estoy haciendo cuantitativamente, sino únicamente con las etiquetas? Bajo, medio, alto, o incluso acá, puede ser muy baja, baja, moderada, alta, muy bajo, bajo, moderado, alto, muy alto, y que no hubiera números, sino ya simplemente las etiquetas, como en este ejemplo. Igual, tengo que definir los riesgos que ubique en donde van a ser significativos y los que ubique en ejemplo aquí en pequeño van a ser no significativos. Pero es importante que quede claro porque no puede haber lugar a situaciones en que yo coloqué un riesgo por acá o por acá y no, pues está cerquita. ¿Qué hacemos? ¿Lo trabajamos? ¿No lo trabajamos? No puede pasar eso, pero si no se define, pasa. Y entonces se vuelve algo que, no sé, yo estaba haciendo el análisis y yo creo que sí, este riesgo es significativo. Y no parto de una política de la empresa, sino de lo que a mí me parecía. No, yo creo que sí, yo creo que ese riesgo se tiene que trabajar. Y realmente lo que estoy haciendo es dando mi opinión más allá de cumplir con un procedimiento. ¿Por qué? Porque no estaba claro qué era lo que había que hacer. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? No, profe. No. Bueno, si quieren tomémonos un break. Seguimos 9:15. Listo, profe. Vale. Listo, profe. Vale. ¿Qué queda pendiente? Les dije que era lo más común, pero no es la única, pues, matriz. De hecho, hay cualquier cantidad de matrices. Yo no sé si ustedes hayan hecho análisis con matrices para medir temas estratégicos. Bueno, en marketing hay cualquier cantidad de matrices, en temas ambientales también. Otro tipo de análisis que se le llega a dar a los riesgos a través de matrices, más allá de la probabilidad y el impacto. Aquí no estamos hablando de qué tan probable es y un impacto fuerte, bajo, no, sino la causa y en qué momento del ciclo de vida del proyecto se llega a presentar. Aquí ven una vez más un ejemplo donde ven distintas causas del riesgo
y se ubica en qué momento se llega a presentar, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos que en la fase de concepción del proyecto no hay riesgos. En planificación, principalmente para este proyecto, ojo, repito, no es una generalización, para este proyecto del ejemplo, eh, los principales riesgos son políticos y del proyecto. De hecho, ahí están todos: falta de planificación, de liderazgo, de capacitación, de control, todos esos en la planificación. En la ejecución, fíjense que por ejemplo llega a haber cambio de la legislación, afecta tanto en planificación como en ejecución. No significa que un riesgo únicamente pueda estar presente en una sola fase. Aquí por ejemplo falta de control en planificación, ejecución, cierre. ¿Por qué lo identificaron así? Bueno, habría que revisar todo el análisis que hicieron, pero si yo por ejemplo yo veo que el riesgo de falta de control presente en planificación, ejecución, cierre, falta de control del proyecto, pues tengo que decir, no sé, yo ya no sé, ¿será que el riesgo es falta de control, falta de liderazgo realmente, que no soy capaz de liderar al equipo? Pero bueno, son supuestos que estoy haciendo en este momento. Por el tipo de riesgos aquí, bueno, ok, hay riesgos naturales presentes en ejecución y cierre, ok, de pronto es algo de explotación. Y entonces el tema de falta de control ya es distinto. Ejemplo, yo puedo, no sé, ir a La Guajira, temas de excavación. Yo puedo estimar que voy a extraer 100.000, se me olvidó ahorita, 100.000 unidades, pero realmente hasta que no estoy ahí mismo en el proyecto, no sé si fueron 100.000, 30.000, 150.000. Y si estoy en un proyecto definitivamente natural, excavación, pozos, minas, claro, hay aspectos que sí se me salen de control, que no dependen de mí. Y si ponen ahí terremoto, incendio, mal clima, tanto en ejecución como cierre, sí, me atrevo a decir que puede ser de una mina. Ok, y falta de control, si ya no tendría que ver con que no puede controlar al equipo de trabajo, sino falta de control, no sé, en la excavación. Financieras, por ejemplo, lo colocan solo en la ejecución. Si falta de financiación no está como riesgo en la planificación. Por supuesto, estamos hablando de un proyecto que ya fue aprobado, ya tiene vía libre para arrancar. Distinto si yo estoy planteando hasta ahora el proyecto, y no sé, hasta ahora voy a buscar inversionistas, lo que sea, tendría el riesgo, pues sí, de falta de financiación en la planificación. Y en la fase de cierre del proyecto, que pues aquí no vamos a entrar en detalle de las fases, por ejemplo aquí ponen, bueno, siguen con naturales, falta de control, económicas, inflación, competencia, guerra, y voy a especular si estoy asociando esto con, no sé, temas de esmeraldas. En alguna ocasión tuve que, paralelamente yo trabajaba valorando empresas. Yo jamás había trabajado minas de esmeraldas. Me tocó valorar un proyecto de minas de esmeraldas, y el grueso de mi trabajo se lo llevó no como tal el procedimiento de pues lo operativo de valorar la empresa, sino pegarme una empapada de la industria, de la empresa, buscar videos en internet,
información que me daba la empresa, información que encontraba por cuenta mía, porque no tenía ni idea y bueno, ahí conocí un poquito de eso. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Quiero que por los equipos que están, ustedes revisan, como les dije, yo no tengo problema si, no sé, algunos miembros del equipo no estuvieron presentes, no tengo lío con eso. Asumo que si me dicen, bueno, que si presento, no sé, presentaron dos y el equipo era de tres y no me dijeron nada, asumo que los tres son parte del equipo. Ya van ustedes que me digan, profe, no, esto fuimos solo nosotros dos o no. En este momento les voy a dar tiempo para que, bueno, no sé, se reúnen por otro link de Meet, yo qué sé. Y lo que ven ahí, ok, aquí normalmente pues lo trabajo con personas que están en el área de proyectos en distintas empresas. No importa, piensen en un proyecto, sea real, sea que lo estén pensando, no importa. De pronto están inmersos ya en un proyecto chévere, de pronto no, pero tienen una idea, ¿no? Y si es así, pues hasta chévere, tómenlo como punto de partida. Y lo que ven ahí, primero, pues definan cuál es el proyecto, la puntuación de lo del plan de gestión de riesgo. Ojo, no estoy hablando de definir todo el plan de gestión de riesgo, simplemente la puntuación. Lo que veíamos acá, ¿no? Cómo lo van a trabajar, ¿no? ¿Cuál es el criterio que van a utilizar para considerar los riesgos significativos? Entonces, aquí por eso también les estaba haciendo este ejemplo. No sé, yo puedo definir que lo voy a puntuar de esta manera. Y mi criterio es que los que tengan un puntaje mayor a 12. Identifiquen 5 riesgos. Realicen el análisis cualitativo. Si hay lugar a ubicarlos en la matriz de puntaje de riesgo, es decir, en esta, pues se hace. Cuando exceso de costo, no puedo hablar solo de sí o no, sino ok, en cuánto se excedió. Si no hay lugar a ubicarlo en esa matriz, pues simplemente en esta de acá, en esta de acá, la que finalmente decidan utilizarlo, y ya, y entonces digan, ok, identificamos estos 5 riesgos, este fue el análisis que hicimos, los riesgos significativos serían estos y estos no. Yo le puse ahí 5 minutos, pero realmente, no sé, como en 2-3 minutos sale esa presentación. Ahí se me fueron las luces colocando 5 minutos. Y pues ahorita me presentan. Si es claro el ejercicio. Sí, profe, otra cosa es que nosotros queremos hacer una modificación en nuestro grupo. Sí. Los compañeros se van a unir con nosotros, entonces no sé si Claro que sí. lo quieras anotar. Yo sí, París González, Natalia Naes. Sí, regálenme un momento. Listo. ¿Y con qué otros se van a unir? Julián Torres. Espera, regálame un momento. ¿Todos estos o no? Caro Valle, Cristancho, ajá. Ángel Daniel Hernández, Tomás. Sí, exacto. Listo. Gracias.
A ti. Listo, aquí estoy igual por si tienen preguntas. Si de pronto necesitan que vaya a la sala de Meet de ustedes, me dicen, no hay problema. Y ya ahorita entonces 10 y 10 empezamos pues con las presentaciones. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar entonces. Nada, en este momento pues la idea es que cada equipo presente, creo que exageré de verdad con 5 minutos, yo creo que 2-3 minutos. Reglas de juego, ustedes deciden quién presenta, no tienen que hablar todos, pues si quieren hablar varios adelante, pero empezando porque es algo corto, sencillo. Que hablen 4 personas pues tampoco lo veo necesario. No sé si tengan preguntas antes de iniciar. ¿No? No, profe. No, profe. Ok, listo. Regálenme un momentico. Bueno, aquí voy a parar la grabación por este lado.